Bien, muy buenas tardes, noches a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta clase inaugural de la segunda corte del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional de la Universidad San Sebastián. Agradecemos su presencia virtual en esta sesión solemne que hemos preparado con mucho entusiasmo. Hoy celebramos un hito importante en la historia de nuestro programa, de nuestro joven programa académico. A tan solo días de cumplir un año desde su primera clase, realizada el 5 de julio de 2024, damos inicio formal a la segunda corte del Magíster, integrada por 15 nuevos estudiantes a quienes damos una cálida bienvenida. Este momento representa no solo el crecimiento sostenido de nuestra comunidad académica, sino también la progresiva consolidación de un programa que ha sido concebido con un claro propósito: formar profesionales altamente especializados en derecho constitucional y litigación. Esperamos sinceramente que esta experiencia formativa sea enriquecedora, rigurosa y transformadora, y que les permita avanzar en sus trayectorias profesionales con nuevas herramientas teóricas y prácticas. Además, la llegada de esta nueva corte coincide con hitos institucionales significativos. Por una parte, hemos iniciado el proceso de autoevaluación con miras a una futura acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación. Este trabajo nos impulsa a consolidar una cultura de mejora continua, orientada a los más altos estándares de calidad exigidos para programas como el nuestro, y con ello avanzar en nuestro objetivo de convertirnos en un referente para el foro jurídico y académico nacional e internacional. En segundo lugar, celebramos el reciente establecimiento de vínculos académicos nacionales e internacionales. Destacamos especialmente la firma de un convenio de cooperación académica con el Magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California, el cual permitirá movilidad estudiantil y docente, así como proyectos conjuntos de docencia e investigación. Junto a ello, hemos constituido un consejo asesor externo conformado por académicas y académicos nacionales y extranjeros, así como por representantes de gremios y organismos públicos. Este consejo contribuirá con su mirada crítica y propositiva a mantener un diálogo permanente con el entorno profesional e incorporar mejoras que respondan a las demandas actuales del ejercicio jurídico. También queremos destacar el avance de nuestra primera corte, actualmente cursando su segundo semestre. Además de trabajar en los aprendizajes disciplinares, ya han iniciado el desarrollo de la primera parte de sus trabajos prácticos de grado, lo que nos permitirá con optimismo ver a nuestros primeros egresados a finales de diciembre de este año. Por tanto, esta clase inaugural es una instancia de celebración como de reflexión. Y lo hacemos con una lección inaugural a la altura de este momento significativo. Nos honra contar hoy con la presencia del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el profesor Gonzalo Arenas, quien nos ofrecerá una exposición titulada Los orígenes del presidente de la República en Chile, 1811-1833. El decano Arenas es abogado, doctor en historia y académico. Ha centrado parte importante de su trayectoria en el estudio de la historia política y constitucional chilena, y especialmente interesado en la reflexión sobre los fundamentos institucionales que han configurado nuestra tradición republicana. Antes de dar inicio a la presentación y darle la palabra al decano, les comento que a través del chat será distribuido el formulario de asistencia, el cual deberán completar quienes deseen recibir una constancia de participación. Por esa misma vía pueden dejar preguntas o comentarios para nuestro distinguido expositor, los que serán leídos y abordados al finalizar su intervención. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al decano Gonzalo Arenas, a quien le agradezco en términos personales e institucionales su presencia y generosidad para acompañarnos en esta sesión inaugural. Decano, tiene la palabra. Muchas gracias, Luis. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, primero muy contento de estar en esta segunda corte de nuestro magíster. Estamos muy ilusionados con él. De hecho, como bien dijo Luis, lo estamos sometiendo a, bueno, a validación por parte de la Comisión Nacional de Educación, así que esperamos que ustedes también estén contentos con la calidad de los profesores, materias y temáticas que Luis, principalmente como director del magíster, ha tratado siempre de implementar.
Bueno, yo le voy a hablar de un tema muy concreto. Me dijeron que tenía 30 minutos porque si no ya se empiezan a desconectar después. Así que el tema es la figura del presidente de la República, ¿ah? Y el presidencialismo. ¿Y por qué es importante? Porque si uno estudia el fondo de la mayoría de los conflictos políticos en la historia de Chile, la gran mayoría se reducen a mayores o menores atribuciones del presidente de la República. ¿Mm? Ahí es la importancia que tiene la institución del presidente de la República en nuestra historia. De hecho, la gran guerra civil que tuvimos fue precisamente por discutir sobre las atribuciones o no del presidente de la República, 1891. Por lo tanto, conocer qué significa el presidente de la República en nuestra institucionalidad es un tema, creo yo, de la mayor importancia y además, porque en lo que uno podría llamar la tradición constitucional chilena es quizá una de las constantes más importantes que tenemos. ¿Ah? Desde al menos 1818, este poder ejecutivo unipersonal con facultades, ¿no es cierto?, muy amplias que las vamos a estudiar ya en unos minutos más. Por eso la trascendencia. Ahora, la figura del presidente de la República o el presidencialismo en general no es un tema solamente chileno, es un tema que podemos ver en Latinoamérica desde la misma independencia. Todos sabemos que la independencia a América de España llegó de improviso, o al menos esa es la opinión de la gran mayoría de los historiadores hoy día. No llegamos a la independencia americana, ¿no es cierto?, a través de un proceso de acumulación de fuerzas, de ideas ilustradas, llegamos de un golpe. ¿Ah? Y ese golpe estuvo dado por la invasión de Napoleón a España y la prisión del rey. Y eso nos situó en una posición de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Ah? ¿Cómo seguimos? Y las soluciones fueron muchas, las ideas también fueron muchas, y necesariamente esa falta de previsión y esa falta de acuerdos teóricos importantes llevó a que nuestros primeros años de independencia, no solamente en Chile, sino que en general en América Latina, estuviesen caracterizadas por el desorden, por la anarquía, por la violencia, por las guerras civiles, y llegó a tal nivel que, bueno, Simón Bolívar, uno de los grandes próceres latinoamericanos, el Simón Bolívar de verdad, no el chavista, sino que el que existió históricamente, Simón Bolívar fue uno de los primeros en darse cuenta de que estas ideas que surgían, que principalmente se fueron moldeando, ¿no es cierto?, en base a la experiencia de la Revolución Francesa, de esto de una democracia plena, una democracia radical, una democracia tipo Atenas, simplemente no iba a funcionar en nuestro continente. Y ahí hay tres documentos que son esenciales, eh, dados por Simón Bolívar, uno del Manifiesto de Cartagena, ¿no es cierto?, donde da su famosa frase de que nuestros teóricos políticos se imaginan repúblicas aéreas, dice. Esa es la frase, repúblicas aéreas. Es decir, repúblicas sin ver el detalle ni la concreción, sino que solamente por arriba. Y por lo tanto se intoxican de grandes ideas que vienen principalmente de Francia en esta época, que simplemente no permiten ver la realidad. Lo repite después en la Carta de Jamaica, en 1815, cuando dice expresamente, las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces actuales. Y después, en el discurso de Angostura, en 1819, dice, aquí tenemos dos ejemplos, Atenas y Roma. Los que quieren que seamos Atenas nos están condenando al fracaso, los que quieren que seamos Roma, vamos bien encaminados por una Roma moderna, que significa Gran Bretaña en esa época. ¿Ah? El sistema político inglés era uno de los más admirados en aquella época. Y para terminar esta reflexión de Bolívar, dice, la libertad indefinida, la democracia absoluta son los escollos a donde han ido a estrellarse todas nuestras esperanzas republicanas. Es decir, desde un principio, sabemos que en América Latina, después de la experiencia de los primeros años de independencia, el sistema tal cual está en los libros no funciona. Y por lo tanto tenemos que buscar alternativas. De ahí vienen también,
las frases de, y les voy a mostrar aquí, les voy a mostrar algunas eh, pantallazos de un PPT, porque no se los quiero mostrar entero, sino que les quiero mostrar aquí un segundo. Antes de eso. Esto es un ejemplo de nuestra ingenuidad republicana en los primeros años, cuando el Congreso en Tucumán señaló por disposición, por decreto, fin a la revolución, principio al orden, reconocimiento, obediencia y respeto a la autoridad soberana de las provincias y representantes en el Congreso. Es decir, el orden se instaura por decreto. El buen gobierno, ¿no es cierto?, en donde calza toda una estructura de poder, se puede dar por un decreto firmado, ¿no es cierto?, en agosto de 1816, que es parte de la ingenuidad de nuestros primeros próceres. Pero junto con Simón Bolívar, en Chile tenemos un poco posterior a nuestro propio futuro defensor del presidencialismo o configurador del presidencialismo, que fue Diego Portales. ¿Cuál es la frase famosa de Diego Portales en una carta que da en marzo de 1822? Dice: la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los pueblos nuestros, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para una verdadera república. La monarquía tampoco es nuestro ideal. Salimos de una para volver a otra. ¿Qué ganamos? La república es el sistema que tenemos que adoptar. Pero ¿sabe cómo yo lo entiendo? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo. Y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes. Después de eso, venga el gobierno plenamente libre, liberal y lleno de ideales, etc. Es lo que en su momento se empezó a configurar, y a través de Portales se empezó a configurar en Chile. Y en Chile también tuvimos una fase de aprendizaje que es bueno recordarlo. Nosotros, después de la independencia, con O'Higgins, vino la abdicación de O'Higgins en 1822, y entre 1822 y 1830, y aquí los historiadores se dividen, hace unas décadas atrás no había duda, todos lo llamaban periodo de anarquía. Después otros historiadores los últimos 20 años los han llamado, o no 20 años, así que 30 años, pues puede ser, los han llamado, ¿no es cierto?, un periodo de aprendizaje constitucional, que es una forma más elegante de decir que estábamos en anarquía. Más de veintitantos gobiernos se sucedieron, ¿no es cierto?, en esos años, y ahí también surgieron todo tipo de ideas, las más destacadas, la República Federal que intentamos implementar en Chile en 1826, que fue, ¿no es cierto?, uno de los temas quizás más claros de lo perdidos que estábamos doctrinariamente. Y llegamos a la configuración presidencial que en nuestro caso empezamos a tratar de buscar antecedentes que fueran mucho más allá del revolucionario francés. Y aquí es donde destacan unos modelos muy concretos. Primero, el de la Constitución norteamericana. Constitución norteamericana que tenía la gracia también de que se llegó a un presidencialismo fuerte en una república democrática, también a punta de porrazos. Hay que recordar que los primeros años de existencia de las ex colonias no hubo un poder ejecutivo unipersonal. Estaba el Congreso Continental, estuvo el primer Congreso Continental, el segundo Congreso Continental, el Congreso de la Confederación, para después llegar, ¿no es cierto?, a el ejecutivo unipersonal, y por lo tanto de un aprendizaje es que Estados Unidos llegó a esa conclusión. También está la experiencia que tiene otra connotación, que es la experiencia de las constituciones napoleónicas y la constitución, ¿no es cierto?, de la restauración de 1830, que son también formas, o creían ver los intelectuales chilenos, los estadistas chilenos, formas de controlar las pasiones desatadas por esta revolución, que eran pasiones tan graves como se veía lo que habían sido la Revolución Francesa. También estaba la Constitución inglesa, y por último, que es la menos mencionada, la Constitución de Cádiz de 1812. Ahora, ¿por qué es la menos mencionada? Porque en esa época hay que pensar que España era el enemigo,
reconocer que España podía darnos lecciones de cómo organizarnos republicanamente era prácticamente hacer el ridículo, porque estábamos saliendo de un dominio de España para caer en otro dominio de España un poco arreglado. Pero hay que ver que fue la Constitución de Cádiz, aunque nunca se reconoce, como les digo, por ejemplo, la Constitución de 1822, que donde empieza la configuración del Poder Ejecutivo, que va a permanecer después en la Constitución del 23, en la del 28 y en la del 33, ya contiene, ¿no es cierto?, un listado de facultades especiales del presidente de la República en base a la Constitución de Cádiz, aunque el propio texto constitucional de 1822, que apenas duró 2 meses, pero sí tuvo una influencia en cuanto a ideas y conceptos, señala que su norte de revisión fue la Constitución americana. Pero simplemente, más o menos uno tiene claro que fue un recurso más retórico que real. Y aquí yo les quiero mostrar otro espacio de nuestra presentación. Si me permiten aquí, estamos hablando, tuvo una manifestación y una expresión que casi nunca se estudia y que es muy bonita porque refleja más o menos el aprendizaje de un país que ya lleva 20 años, un poco más de 20 años de vida independiente y no logra encontrar su rumbo. Esta fue la solicitud que hizo el Cabildo de Santiago para reformar la Constitución de 1828, que se lo pidió al gobierno. Y miren las razones que da el Cabildo. Siempre que las instituciones no están en armonía con las ideas, sucede uno de estos dos males, la anarquía o el despotismo. Después, las ideas generales están siempre en razón de la ilustración de las masas. Aunque no sea lícito desear lo más perfecto, voy a mover un poquito, lo más perfecto, sin embargo, ni el tiempo ni los medios empleados hasta ahora han sido suficientes para que saliéramos de lo que permite nuestra reciente emancipación. Y miren esta frase, que es, quizás todos los constitucionalistas deberían tenerla en el escritorio anotada, porque dice, con todo, hemos querido constituirnos en la cima de la libertad. Quiero correr un poco esto, que no puedo leer bien. Bueno, en la cima de la libertad. Déjenme un segundo. No se puede correr. Bueno, no importa. En la cima de la libertad. ¿Ah? Y hemos retrocedido con cada tentativa, de modo que podemos datar las épocas de nuestro atraso por las fechas de las constituciones. Miren lo fuerte que puede ser esa declaración. Podemos ver las etapas de nuestro atraso por las fechas de nuestras constituciones. O sea, el constitucionalismo chileno a 1831 era sinónimo de fracaso, de atraso, de soluciones intelectuales que no decían relación con la realidad y que por lo tanto nos habían hecho degenerar, ya ni siquiera estancar, degenerar en la convivencia política y social en nuestro país. Y aquí, en esta búsqueda de alguna solución, que fue esta búsqueda media escondida que tuvimos, aparece la Constitución de Cádiz de 1812. Y aquí hay que decir una cosa. Eh, la división de poderes que se conocía de Montesquieu era una división de poderes en cuanto a funciones. Existía una función legislativa, una función ejecutiva, una función judicial. Pero lo que hace el reglamento del Poder Ejecutivo del Consejo de Regencia es establecer una división de poderes en cuanto al órgano, llamado a ejercerlo. Y aquí es donde se establece o se empieza a unir la idea del rey con el poder ejecutivo, un rey único con un poder ejecutivo único o unipersonal. Y aquí se dictó un decreto que es muy importante, que se conoce como el decreto 24. Y yo les quiero mostrar que el decreto 24 establece una serie de facultades para el Consejo de Regencia que después fueron adaptadas
por los constituyentes de Cádiz para las atribuciones del rey en 1812. Aquí existe, ¿no es cierto? Les puse la norma que establecía la facultad del decreto al lado de lo que pasó a ser posteriormente la Constitución de Cádiz, que no lo vamos a ver, por supuesto, en detalle, sino que es para que vean esta evolución. Y así llegamos, por ejemplo, a la definición del Poder Ejecutivo basado en un órgano. Tenemos, aquí si pueden ver, la definición de la Constitución de Cádiz de 1812 y la definición del presidente de la República en la Constitución de 1833. Y miren, dice, la potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el rey, y su autoridad se extiende a todo cuando conduce a la conservación de orden público en lo interior y la seguridad del Estado en lo exterior conforme a la Constitución y las leyes. ¿Cuál es la redacción que tenemos en nuestra Constitución de 1833? El presidente de la República, que sustituye al rey, y después su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación de orden público en el interior y la seguridad exterior de la República, guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes. Prácticamente una copia textual con algunos conceptos más republicanos, por supuesto, de lo que se entendía por poder ejecutivo. Y además, un poder ejecutivo que, a diferencia de la tradicional o previa separación de poderes, no se queda solamente en la ejecución de las leyes, sino que se queda también en el gobierno interior, en esta idea que Jovellanos llama, ¿no es cierto?, las funciones de gobierno, que también pasa a formar parte en esta época de nuestra tradición constitucional. Por lo tanto, ya una primera gran sorpresa. Nuestra definición de presidente de la República es una copia bastante parecida a la del rey o la del monarca en la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, cuando uno dice que Chile es presidencialista, bueno, es más que presidencialista. Chile tiene una monarquía moderada. Si tuviésemos que comparar, ¿no es cierto?, lo que salió de la Constitución de Cádiz de 1812. Y aquí también, solo para que lo vean, a partir de la Constitución de Cádiz, si uno va revisando las facultades del presidente de la República en Chile, la cuenta de cómo se van repitiendo las facultades con muy pequeños cambios. Tenemos, por ejemplo, la número 1 de la Constitución de Cádiz, expedir los decretos, en el número 2 de la Constitución del artículo 82 de la del 33. La número 2 de Cádiz en la número 3 de la Constitución del 33. La 16 de Cádiz en la número 6 de la Constitución del 33. Después tenemos que la número 4 de Cádiz es la 7 del 33, la número 6 de Cádiz es la 8, la 5 es la 9, etc. Es decir, se va dando una continuidad en esas facultades que son las facultades especiales del presidente de la República. La 15, ¿no es cierto?, es igual a la 14 del 33, la 13 es igual a la del 15 cuando uno dice, por ejemplo, ¿no es cierto?, esta facultad que siempre se cuestiona de dar indultos por parte del presidente de la República. Bueno, la primera facultad de indulto viene incluso anterior a la primera constitución, o sea, a la constitución de 1823 en Chile, e incluso a la de 1818, que es su antecedente, que es la constitución de Cádiz de 1812, indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes. Tenemos la número 9, que es la 16 del 33, la 8, que es la 17, la 3, que es la 18, la 10, que es la 19. Por lo tanto, tenemos aquí, tenemos aquí una visión de cómo esta configuración del Poder Ejecutivo a través de la Constitución de Cádiz, que establecía una monarquía moderada, basada principalmente en las ideas de Jovellanos, que es la Ilustración española, por lo demás, que es la forma en que nuestros estadistas, políticos, intelectuales, vieron que en realidad podíamos matizar de alguna forma esta furia que llamaba Mariano Gaya, esta furia democrática que surgía, ¿no es cierto?, de una ilustración más francesa. Y por lo tanto, nuestra configuración primera del Poder Ejecutivo está anclado a eso. Y es la que Diego Portales y Mariano Egaña trataron de construir en su momento. Y aquí también, y les vuelvo a compartir, quiero que vean cómo además esta, esta definición, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, se repite del 33, se repite bastante bien en la Constitución del 25 y se repite nuevamente bastante bien en la Constitución de 1980. La del 33
presidente está confiada en la administración y gobierno del Estado, porque aquí ya no es solamente la definición, sino que es la descripción de la función de gobierno. Y en la descripción de la función de gobierno, el artículo 81 al 33 influye en el artículo 71 al 25 y influye en el inciso segundo de la Constitución del 80. Por lo tanto, existe una continuidad que llega a ser notoria. Cuando uno ve las atribuciones especiales del presidente de la República, incluso comparando la del 33 con la del 25 y la del 80, es también un calco prácticamente absoluto. Tenemos que repiten prácticamente las mismas facultades del presidente de la República, la 1, la 2, la 3, bueno, aquí hay un tema de la modificación del 74 que no lo vamos a ver, pero solo para que vean cómo el presidencialismo y la Constitución del 80 no es una aberración, como se ha pensado muchas veces, no es que no forme parte de la tradición constitucional chilena, sino que al contrario, es prácticamente de la esencia de la tradición constitucional chilena. Aquí tenemos, de nuevo, todas las facultades en la del 33 que se repiten en el 25, que se repiten en el 80, de nuevo 33, 25, 80. Bueno, aquí, si uno revisa, estoy revisando las veintitantas que tiene el artículo 16. Y por lo tanto, si uno le da una vuelta a esta atribución, uno podría más o menos agruparla en atribuciones políticas administrativas, económicas, legislativas, judiciales, militares, de relaciones exteriores y de seguridad, todas las cuales se han repetido prácticamente desde 1822 hasta la fecha. Sin embargo, y aquí hay un tema del presidencialismo chileno que es muy notable, sin embargo, Portales escribiéndole a Antonio García sobre los trabajos que está haciendo la Comisión Constituyente, ¿no es cierto?, para la Constitución del 33, García le pregunta si está entusiasmado con lo que se está trabajando. Portales da esta frase notable que tiene que ser también de la esencia de nuestro presidencialismo. Dice, usted sabe que ninguna obra de esta clase, es decir, una constitución, es absolutamente buena ni absolutamente mala. Pero ni la mejor ni ninguna servirá para nada cuando está descompuesto el principal resorte de la máquina. Se ha discutido mucho qué decía o qué se entendía o qué quería dar a conocer Portales con el principal resorte de la máquina. Algunos decían, ¿no es cierto?, que era el peso de la noche, la traición al orden que había tenido Chile siempre, otros, ¿no es cierto?, a la idiosincrasia chilena. Yo siempre he creído que se refiere a la figura del presidente de la República, que cuando está dañada esa figura, no hay constitución que valga. Por lo tanto, nuestro presidencialismo se basa también en un realismo muy claro. O sea, nuestro presidencialismo, para que funcione, no es puro normativismo. Necesita también, ¿no es cierto?, eh, de la agencia de quienes son los presidentes de la República. Ahí, por ejemplo, Francisco Antonio Encina tiene una frase en su historia de Chile que es muy notable, que dice que este presidencialismo y este principal resorte de la máquina portaliano se da incluso en los presidentes que han llegado a ser más díscolos en la historia de Chile, y esto tiene mucha relación con lo que ha pasado hoy día con Gabriel Boric. Encina dice que si uno estudia los antecedentes de los presidentes chilenos del siglo XIX, uno se da cuenta que cuando van llenos de para quemar lo antiguo, ¿no es cierto?, y poner lo nuevo, y cuando ponen el primer pie en la moneda, se les cae encima una tradición que los hace actuar tal cual actuaron todos los presidentes anteriores que han entrado por ese palacio. Uno podría decir el presidente Boric, que dirigió, ¿no es cierto?, un estallido social, una propuesta política revolucionaria, y cuando pisó la moneda uno se da cuenta que podrá tener muchos defectos, todo lo que ustedes quieran, pero en las formas ha respetado la figura republicana del presidente de la República y ha tratado de darle con sus particularidades, como la corbata, etcétera, pero le ha dado esa impronta republicana que ha tenido siempre el presidencialismo en la historia de Chile. Por lo tanto, se cumple lo que decían Cine incluso hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo uno puede reflejar esta especie de maduración política? Hay no solamente en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica, con un personaje que yo encuentro muy notable,
que siempre ha sido muy desprestigiado. Yo no digo que sea un gran tipo, pero al menos fue sincero, que se llama Bernardo Monteagudo, que se llegó a conocer como el Jacobino de América, el tipo más exaltado en cuanto a lo que podía hacer el alcanzar la democracia pura, ¿ah?, en Latinoamérica. Estuvo en Argentina, tuvo que arrancar de Argentina, llegó, ¿no es cierto?, a Chile con San Martín, cruzando la cordillera, después siguió con San Martín en el Perú, y lo que fue más notable es que cuando se fue San Martín, él asumió como ministro de Guerra y Marina, ¿ah?, y luego como ministro de Relaciones Exteriores. Por primera vez tuvo la experiencia del poder. Y lo notable es que el gran Jacobino de América, al final de su mandato como ministro, cuando renunció y se fue del Perú, escribió una memoria que está en internet, así que la pueden bajar de ahí, que es un documento que yo considero que es notable. Se llama Memoria sobre los principios que seguía en la administración del Perú y acontecimientos posteriores, ¿ah? Entonces, lo primero que dice, no era esperar que la población americana adquiriese nuevos principios con la rapidez que había cambiado de sentimientos, cuando él decía precisamente todo lo contrario. Los hombres que habían inflamado el odio contra los españoles creyeron que bastaba con el amor a la libertad y propagar principios que embriagasen a los pueblos de una absoluta democracia. Y miren esta declaración de sinceridad. Mis pensamientos y todo mi ser estaban, no puedo sacar, que no me está tapando aquí ahí. Mis pensamientos y todo mi ser estaban consagrados a la revolución. Este es el reconocimiento del mea culpa que hace. Me hicieron abrazar con fanatismo el sistema democrático. ¿Mm? El furor democrático y algunas veces la adhesión al sistema federal han sido para los pueblos de América la funesta caja que abrió Epimeteo, después que la belleza de la obra de Vulcano sedujo su imprudencia. Yo pienso que antes de decidir si las ideas democráticas son o no adaptables en el Perú, es preciso examinar la moral del pueblo, el Estado, su civilización, la proporción en que está distribuida la masa y su riqueza, y las mutuas relaciones que existen entre las varias clases que forman aquella sociedad. Y termina. Necesitamos un gobierno vigoroso y sobrio, cuya fuerza no consistiese en el número, sino en la energía y duración de sus resortes. El peligro inminente de este siglo no es recaer bajo el despotismo, que ha hecho gemir a nuestra especie con interrupciones tan momentáneas como costosas. El gran peligro es abusar de las ideas liberales y pretender que todos los pueblos las disfruten, que disfruten el gobierno más perfecto, como si todos tuviesen las mismas aptitudes. Murió asesinado después, ¿no es cierto?, a los pocos años, Monteagudo, pero es muy notable porque uno, si veis, por supuesto, los textos, Monteagudo fue un gran escritor, escribió mucho en los diarios, en la prensa, etcétera. Si uno sigue los primeros textos de Monteagudo, de este jacobino rebelde absoluto, cuando ya está a punto de morir, porque muy poco después de dejar el Perú muere, uno se da cuenta que hay ahí una maduración de la concepción política que se basa nuevamente en el presidencialismo. Y quizás lo único que dividió a Chile, y por qué Chile siempre se erigió en su primer momento como una excepción en Latinoamérica, como un respeto institucional, fue que Chile fue capaz de hacer carne ese principio presidencialista, cosa que otros países, o la mayoría de los países en Latinoamérica, no pudieron hacer. O y cuando digo no pudieron hacer, no es que no lo hayan establecido en sus constituciones, porque una cosa puede ser establecerlo en la constitución y otra que lleguen al ejercicio en la práctica. Muchos pudieron tenerlo en las constituciones. De hecho, la constitución mexicana, por ejemplo, también tuvo una descripción muy parecida a la constitución de Cádiz de 1812. Pero una cosa, ¿no es cierto?, es ponerlo en el texto constitucional, y otra es haber tenido los estadistas suficientes que hubiesen logrado hacer carne ese principio en la práctica política, ¿ah? De hecho, si ustedes estudian, y vaya, ustedes lo tienen que haber hecho, los, las actas de la Comisión Ortúzar en la Constitución del 80, se ocupan los mismos términos. Necesitamos un poder ejecutivo vigoroso. Ahí hay no me acuerdo ahora cuál fue, pero uno de los comisionados
decía, Chile lleva el presidencialismo en la sangre. ¿Ah? Es decir, es tan parte de nuestra esencia institucional que no se podía entender un sistema político en Chile que no funcionara a través de la institución del presidente de la República. Y de hecho, si uno revisa la historia de Chile, ¿ah? La época supuestamente parlamentaria que hubo en Chile no fue un parlamentarismo de verdad, porque no existían atribuciones importantes que tiene un sistema parlamentario para que funcione, pero un sistema de debilitamiento presidencial siempre a Chile le ha ido mal, o no ha avanzado lo necesario. Y por eso es que ese presidencialismo forma parte, y creo yo, de uno de los pilares de nuestra tradición constitucional al día de hoy, de él mismo, etcétera. ¿Y qué ocurrió? Fueron todos los expresidentes de la República, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, etcétera, y no hubo ni uno que no dijera que no estábamos para un sistema parlamentario, que en otras palabras, el presidencialismo lo llevamos en la sangre. Por lo tanto, en Chile, la búsqueda del futuro político, más que en cambiar de sistema político, está en perfeccionarlo, en ayornarlo de alguna forma y en llevarlo a la práctica en forma consistente como se llevó durante muchos años en nuestra tradición constitucional. Eso es Luis, pues, no sé si creo que me demoré 30 minutos justo. Sí, sí, decano, en el tiempo. Hay algunas preguntas. Igualmente les recuerdo que pueden formularlas a través del chat o también hacer uso del micrófono si así lo estiman conveniente. E igualmente a través del chat dejé el acceso al registro de Oye, asistencia para los que una, deseen acceder a la constancia. Sí. una advertencia, como todos son abogados y se han dedicado al tema constitucional, por algo están en este magíster, en constitucional, por supuesto, no hay verdad escrita en piedra, pueden opinar absolutamente distinto a mí y pueden considerar que el presidencialismo ha sido el gran lastre que ha tenido la institucionalidad chilena, así que en ese sentido, plena libertad, ¿cierto?, para opinar o manifestarse, porque de hecho hay muchos que piensan de forma muy distinta. Sí. Voy a dar lectura a una de las preguntas que me hicieron llegar acá por el chat. Les pido que las hagan en el chat de la conferencia porque me las envían como comunicación directa a mí, pero igual las vamos a leer. José Parra. En el siglo XIX, el presidente de la República en Chile fue concebido con un fuerte carácter autoritario y centralizador. ¿Qué elementos de esa matriz original permanecen en la arquitectura actual del Poder Ejecutivo? Pregunta José Parra. Yo creo que permanecen prácticamente todos. La República es prácticamente el mismo que la Constitución de 1803 y es el mismo de la monarquía moderada de la Constitución de Cádiz de 1812. Yo creo que los cambios que han habido han sido más de intensidades y de prácticas, Mm. más que de un sistema normativo tan distinto. Yo creo que seguimos siendo muy centralizados, muy autoritarios. Ahora, el punto está en que yo considero, o sea, yo no lo digo autoritario, yo lo digo vigoroso. ¿Ah? Entonces, Mm. yo considero que tener un ejecutivo vigoroso y centralizado es un valor para Chile. De hecho, Mm. les cuento, yo era diputado cuando se votó la elección de gobernadores. Yo voté en contra, Ya. fuimos como tres o dos los que votamos en contra. Porque yo considero que la división del poder político en un sistema como Chile solo va a producir problemas. Y yo creo que la práctica de los gobernadores hoy día, una nación que haya funcionado, que no haya sido objeto de escrutinio gigantesco y que haya aumentado aún más el desprestigio de la política. Mm. Priscila Sambuesa pregunta, y está relacionado con la reflexión final que usted hacía, decano, dado el debate constitucional reciente y las críticas al hiperpresidencialismo, ¿cree usted que es viable una reconfiguración del régimen presidencial chileno sin desdibujar su legado histórico e institucional? Claro, se puede. Ahora, hay que tener mucho ojo con las palabras, porque
cuando uno dice eso es un juicio de valor nomás, ¿ah? Cuando uno dice autoritario también, ¿qué es eso? Uno puede entender muchas cosas. Entonces, no hay que dejarse engañar por los conceptos que se utilizan, ¿ah? Porque uno podría decir un presidencialismo asfixiante o uno podría decir un presidencialismo vigoroso, creador, potente, ¿no es cierto?, que impulsa al país. O sea, todos esos adjetivos siempre están de más en esta discusión. Y uno debería ir a lo que configura la agencia en la institución. Yo creo que, por supuesto, siempre se puede mejorar, siempre se puede perfeccionar. Hay quizás hoy día algunas atribuciones que son más chocantes que otras que cuando se instalaron. Ahora, por mi experiencia, y yo estuve 8 años en el Parlamento. De esos 8 años salí más presidencialista que nunca. Ahí salí con la convicción absoluta que una figura presidencial fuerte es la única forma, ¿no es cierto?, que nuestra institucionalidad funcione. Hay una última pregunta de Cano acá en el chat. ¿Cuál diría es la influencia más decisiva del modelo norteamericano y del modelo francés en la configuración del rol presidencial en nuestra historia constitucional? Sí, yo creo que el rol norteamericano fue sacarse un trauma, en el sentido de que es compatible. Porque tienen que pensar que nuestros primeros próceres eran bastante republicanos clásicos, ¿ah? Y por lo tanto, si usted ve la Constitución de 1811 y la de 1812, el Poder Ejecutivo es colegiado, que es lo propio de la República Romana, ¿no es cierto?, con los cónsules. Se entendía que esa era la única forma de que era compatible un Poder Ejecutivo fuerte con un sistema de libertades. Estados Unidos mató la mala fama y permitió, al menos desde el punto de vista teórico o de las ideas o la ideología, es compatible tener un gobierno unipersonal en un sistema democrático, defensor y que resguarda las libertades. Tiene que pensar también que incluso en 1814, cuando nosotros nombramos por primera vez un director supremo, lo hicimos en el entendido que era una especie que íbamos a ser una especie de dictador romano, que estábamos, ¿no es cierto?, sufriendo el avance de las tropas españolas y por lo tanto no fue que estuviéramos convencidos que el poder ejecutivo debía ser unipersonal. Esto recién vino, ¿no es cierto?, con O'Higgins en la Constitución del 18 y más fuertemente, porque también fue criticado a partir de la del 23. Perfecto. Eso Pregunta. en cuanto al sistema americano. Yo creo que más que normas específicas fue el tema que es compatible un poder unipersonal con un sistema democrático o republicano. Y en el constitucionalismo francés, en Chile tuvo mucha influencia Constant, ¿ah? Constant fue un tipo que se leyó en Chile, que se comentaba, que en todo... Chuta. Decano, se silenció. Está silenciado, decano. No, no lo escuchamos, decano. Tiene su... ¿no? Ya. Ahora Ahí sí, sí, porque tenía el ya. micrófono. Ya. Entonces, Constant era un personaje conocido y leído en Chile, y por lo tanto, en lo que es el constitucionalismo francés, yo creo que el constitucionalismo francés contrarrevolucionario, que es esta idea de cómo podemos las pasiones, esta furia democrática, encauzarla, es lo que se fue copiando, y en el caso del constitucionalismo francés, sí hay normas muy específicas que se copiaron. Por ejemplo, la declaración de los efectos de la declaración de estado de sitio en la Constitución del 33, que simplemente decía, se deja de aplicar la Constitución. Bueno, es parte de una de las constituciones napoleónicas. Por lo tanto, en el caso francés sí hay copias que se pueden ver también en el voto particular de Gaña cuando se discutió la Constitución del 33, que ahí queda aún más claro esa influencia francesa en algunos artículos. Juan Pablo Vera pregunta, ¿cómo dialoga ese presidencialismo con algunos intentos actuales de parlamentarismo, considerando además la fragmentación del sistema político? Sí, no conversan. Ese es el problema. Es lo mismo que ocurrió después de 1891, de cómo se fueron implementando prácticas parlamentarias. Porque cuando uno dice en Chile cómo llegamos a las prácticas parlamentarias de 1891, bueno, no hubo ningún
una gran reforma constitucional que lo hiciera. Fueron costumbres y prácticas que fueron cambiando la relación del Congreso con el Ejecutivo. Todos sabemos que una de las prácticas parlamentarias, que fue la interpelación, que trajo Tocornal de Europa, se incluyó a través del reglamento de la Cámara de Diputados y fue una novedad. También la creación de comisiones investigadoras, también el tema de los votos de censura, Mm. que el primero que tembló con un voto de censura fue nada menos que Montt en 1857, que alcanzó a arrepentirse después. Pero en el fondo, todas esas prácticas parlamentarias, sin pensarlas como un todo, van a producir lo mismo que se produjo en Chile a partir de 1891, que es un sistema tranquilo, un sistema que no fluye, ¿ah? Mm. Porque no es un sistema que está concebido con una sola idea matriz, sino que se van contaminando otras ideas. Y esos Ya. sistemas híbridos, si no se piensan desde arriba, como un todo, creo yo que solamente entorpecen la función de gobierno. Perfecto. No, no hay más preguntas, decano. A ver, voy a revisar. No haya dejado alguna por fuera. O que le hayan enviado por la... Ya. No hay más preguntas. Queremos agradecerle, decano Gonzalo Arenas, por su valiosa exposición. Ha sido un excelente punto de partida para esta nueva etapa del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional. Nos invita fundamentalmente su reflexión a seguir pensando críticamente el presente y el futuro de nuestras instituciones, que es una de las, digamos, tareas centrales de este programa de Magíster. Queremos igualmente agradecerles a todos ustedes la asistencia, la conexión a esta sesión y al mismo tiempo reiterarles la bienvenida a las y los estudiantes de la segunda corte, deseándoles, por supuesto, que tengan un excelente primer semestre y una trayectoria exitosa en los semestres que están por venir. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y muchas gracias por confiar en la Facultad de Derecho de la USS, pues. Así es. Un abrazo. Gracias. Que estén muy bien. Tengan un buen descanso. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Saludos, colega. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches.